Un cordial saludo a todos mis amados hermanos que van a ver este video. Quiero continuar con las claves del éxito según la Biblia. Quiero compartirte la palabra del Señor en este día. Voy a darte 2 puntos más acerca de qué tenemos que hacer y cómo tenemos que ser, cuál es nuestra conducta, nuestro carácter para alcanzar éxito en la vida, especialmente en la vida espiritual, pero aquí me extiendo a las diferentes áreas de la vida. Entonces, este cuarto punto sería que necesitamos seguir una visión con tenacidad. Tenemos que seguir una visión con enfoque. Este es el punto, ¿verdad? Importantísimo. Que cuando usted y yo ya sabemos para qué Dios nos creó, cuál es nuestra identidad, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, entonces vamos a lo siguiente. Vamos a hacer un plan. Y quiero, para comenzar, leyéndote este pasaje que escribe Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vea que Pablo tenía una meta. Entonces mi pregunta es, ¿usted tiene una meta? ¿Sigue una visión? Una meta es una visión, es un objetivo. Muchas veces nosotros vivimos, hermanos, como el barquillo que se pone en el agua y hacia donde el viento lo empuje. Y no tenemos planificación. Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, pero también debemos hacer planes para nuestras vidas. Son 2 cosas que deben ir de la mano. El plan que nosotros hacemos para seguir la dirección del Espíritu Santo. Dios ha hecho para nosotros preparativos de futuro. Según su presciencia, Dios dijo, lo voy a crear para este objetivo, para esta situación. Entonces, Dios nos creó con un objetivo, pero nosotros debemos de seguir. Algo hay más aquí en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 26, hablando de Moisés. Dice que Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, eso es un objetivo. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Había un objetivo. Nosotros tenemos, para alcanzar un objetivo, para alcanzar éxito en la vida, tenemos que tener enfoque hacia dónde nos estamos moviendo. Si nos movemos, hermanos, sin rumbo fijo, entonces nunca en esta vida vamos a llegar a ninguna parte. Necesitamos planificar, necesitamos hacer algo como un mapa para nuestra vida, para poder llegar a donde queremos llegar en la vida. Entonces, este es el punto, ¿verdad? Importantísimo. Hay que seguir una visión y esta visión debemos de seguirla con tenacidad. En Efesios 5, del 15 al 17, dice que andemos como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, conociendo cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nosotros debemos de conocer primeramente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y luego debemos dedicarle tiempo a eso, aprovechando bien el tiempo. El cristiano no debe dormir más horas de las que debe descansar, las que necesita su cuerpo para tener salud. Entonces, dormimos lo necesario, comemos lo necesario, no más glotonería, no dedicamos el tiempo a pasar en cosas que nos roban tiempo. Hay mucho ocio. Las redes sociales, por ejemplo, en el tiempo actual son cosas que nos roban el tiempo. A veces hay algunas personas que no tienen nada que hacer y se van para tu casa para hablar de cosas que son sin sentidos, hablar del vecino. Son cosas, hermanos, las cuales nosotros debemos evitar. Si usted es una persona que tiene visión, no malgastará su tiempo en cosas que no le darán fruto. Entonces no quiere decir que no vas a recibir al vecino y no vas a conversar con él. Está bien, vamos a conversar con él, pero hay momentos en los cuales debemos decirle, bueno, estoy ocupado, dame chancecito. Nosotros necesitamos, hermanos, tener una visión, tener enfoque hacia dónde nos estamos dirigiendo. Necesitamos formar para nuestra vida hábitos
Hábitos como el estudio de la palabra debe ser un hábito, como el tiempo de la oración debe ser un hábito, como el asistir a la iglesia debe de ser un hábito, como evangelizar las almas debe de ser un hábito para nosotros. Nosotros necesitamos hábitos que bendigan nuestras vidas y que podamos ser nosotros bendición. No hay que permitir que nada nos robe el enfoque. En el libro de Nehemías, capítulo 6, Nehemías nos cuenta cómo Sanbalat, Tobía y Gesén el árabe, los enemigos de Nehemías querían detener la obra que él hacía. Dios lo envió a Nehemías a que reconstruyera las murallas de Jericó, las murallas, no de Jericó, las murallas de Jerusalén. Nehemías había regresado a su pueblo y estaba construyendo unas murallas, hermanos, ahí alrededor de Jerusalén, que habían estado caídas durante 70 años. Ahora, después del cautiverio, Nehemías regresa y ahora él viene a reconstruir, pero habían unos enemigos que se oponían. Entonces le mandaron a decir a Nehemías: ven y reunámonos. Esto lo puede leer ahí en el capítulo 6 de Nehemías, versículo del 1 al 4. Bueno, y puede seguir leyendo si quiere. Pero ahí está la esencia de lo que les quiero decir. Le enviaron a decir a Nehemías: ven, reunámonos en una de las aldeas de Ono. Y Nehemías dijo: no puedo ir porque estoy haciendo una obra, y si yo voy para reunirme con ustedes, esta obra que hago cesaría. Me enviaron hasta 4 veces, dice Nehemías, a decirme, y les respondí de la misma manera. ¿Cómo me encanta esto? Nehemías tenía una visión, tenía un enfoque. Los enemigos habían oído que ya Nehemías había puesto la muralla, pero todavía dice que no estaban puestas las puertas, y Nehemías sabía que el trabajo no estaba terminado todavía. Así que mientras el trabajo no estaba terminado, él no se desenfocó, no hizo otras cosas, no se fue a distraer, no tomó vacaciones. Estaba dispuesto a finalizar lo que comenzó. Esto es lo que nosotros debemos de hacer en nuestra vida. Entender bien claro para qué Dios te creó, hacia dónde Dios te quiere llevar, y entonces trabajar por ello hasta alcanzar ese objetivo. No dejarnos desenfocar. Satanás va a querer que usted se desenfoque, Satanás va a querer que usted se desvíe de la visión, pero nosotros no debemos ser insensatos, dice el apóstol Pablo, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor agradable y perfecta, aprovechando bien el tiempo. Entonces, para impedir el desenfoque, hermanos, de verdad que tenemos que amar la visión. He visto acá en la historia de Moisés cómo Dios lo llama y le dice: vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto y lo vas a llevar a la tierra que le prometí, a la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, Moisés cometió un error cuando Dios le envió a hablarle a la peña para que fluyeran las aguas. Moisés le dijo al pueblo: rebeldes, hemos de hacerle salir agua de esta roca. Y en vez de hablarle a la roca, le metió un garrotazo. Luego vio que no tiró agua, le metió un segundo con la vara y fluyeron las aguas. Pero el Señor le dice: Moisés, Aarón, no me glorificaron en la peña de Oreb, no me glorificaron ahí en la roca. Así que ustedes dos no van a entrar a la tierra prometida, a la tierra que yo le dije a Abraham, Isaac y Jacob que les daría. Entonces, en este capítulo de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 24 al 26, Moisés está hablando con el Señor. Señor, tú has comenzado a mostrar tu gloria, tu brazo, tu poder. Concédeme, Señor, poder ver aquella tierra, aquel monte. Y el Señor le responde a Moisés: no me hables más de ese tema. Qué tremendo esto, ¿verdad? Pero lo que te quiero mostrar aquí es cómo Moisés amaba la visión. Y por un error que cometió, no pudo alcanzar el objetivo para el cual Dios lo había llamado, que era hacer que el pueblo de Israel tomara posesión de esa tierra. Lo tuvo que hacer Josué. Ya Moisés ya no pudo.
le dijo el Señor a Moisés cuando llegó su tiempo, 120 años, Moisés subió a este monte y bueno, despídete porque hasta aquí llegaste. Te vas a reunir con tus padres, o sea, vas a morir. Hasta ahí llegó la visión de Moisés, pero Moisés amaba lo que él estaba haciendo. Si nosotros queremos tener un enfoque sobre nuestra visión, tenemos que amarla. Si usted no ama lo que hace, cualquier cosa te va a desenfocar. Y por último, en este punto quiero mencionarte que mientras la visión avanza, necesitamos darnos estímulo. Si usted ve que alguien tiene una visión y lo está haciendo bien, hermano, dele una palabra de elogio, dele una palmadita, dígale, siga adelante, hermano, qué bueno, lo felicito. No tengamos celos de los demás, hermanos. Cada quien tiene un llamado diferente. El llamado para tu vida es diferente al del otro, así que dale palabras de ánimo, dile a tu hermano que siga adelante. Date a ti mismo palabra de ánimo, dite a ti mismo, sigue adelante, siervo del Señor. Vas por buen camino, vas a alcanzar la victoria, ya está cerca el premio. Entonces, mire, cuando Elías, en 1 de Reyes 19, 5 al 8, ahí aparece la historia donde Elías se echa debajo del enebro, se acuesta y bueno, comienza a decirle, Señor, mátame, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Entonces Dios le envió un ángel y le dio una torta y agua y le dice, levántate y come. Entonces Elías se levantó y comió y bebió, pero no fue suficiente, se echó a dormir otra vez. A veces con el primer elogio, con la primera ayuda, y eso que era un ángel, hermano, se volvió a dormir. Lo volvió a venir a despertar el ángel, le dio más comida. Levántate y come, porque largo camino te resta. Qué lindo. Palabras de ánimo. Elías, que quería morir, se levantó y fue y cumplió el objetivo. ¿Ves? 40 días y 40 noches caminó. Aquí en Josué 1.5 el Señor le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero luego le vuelve a repetir lo mismo en el capítulo 3, versículo 17. Le voy a mostrar a este pueblo, le dice, que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces vea que si Josué necesitaba una y otra vez, Elías necesitaba una y otra vez que el Señor le estuviera diciendo, sigue. Es más, en Hechos 18, 5 al 19, se nos habla que se le presenta el Señor a Pablo. Después que Pablo está predicando el Evangelio, se le presenta el Señor a Pablo y le dice, Pablo, no temas, sino predica y no calles, porque yo tengo mucha gente en este lugar. Sigue predicando, Pablo. Entonces, sigue, mi hermano, usted también. Aquí está mi palabra de ánimo para ti. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Sigue con visión, sigue con tenacidad. Bueno, este es mi punto. Aleluya. Entonces, vamos a lo siguiente. El siguiente punto para tener éxito en la vida es, hermano, bueno, sin duda alguna, los que han visto esta serie estarán esperando que yo me meta en el área de la oración. Bueno, este punto era el último que quería mencionar en esta serie acerca de las claves del éxito, que debemos de tener una vida de oración constante. Si queremos tener éxito, tenemos que tener una vida de oración constante. La oración es la base para el éxito. La oración es base, fundamental, principal para el éxito. La palabra del Señor nos dice aquí en Mateo, capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Oiga bien, aquí dice, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Si vamos, hermanos, a cumplir un propósito para nuestro Dios, debemos de orar. La oración es la base. Todo se comienza aquí. Este es el último punto que te quiero compartir acerca de esta serie. No porque no haya otras cosas que tocar, pero
Esto me parece básico. Entonces, pero lo principal es la oración. Vamos a tener que orar. Los hombres de éxito que aparecen en la Biblia, incluyendo a Jesucristo, nuestro Salvador, fueron hombres de oración. Por ejemplo, Daniel, en el capítulo 6 y versículo 10, dice que Daniel oraba 3 veces al día. Es más, cuando el edicto se firmó de que nadie podía pedirle a ningún otro Dios u hombre más que al rey, aún así Daniel siguió orando 3 veces al día como lo solía hacer antes. Qué precioso esto. Con razón encontramos en el libro de Daniel cosas tan extraordinarias. Encuentro con ángeles, con arcángeles, visiones, revelaciones de futuro, visiones apocalípticas. Oiga, Daniel y Apocalipsis concuerdan. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, donde están las revelaciones finales, unas visiones amplias que el Señor le regaló al apóstol Juan, también las tuvo Daniel tantos años antes que el apóstol Juan. Qué precioso es ver cómo Daniel llegó a ser de los más grandes profetas porque mantenía esta vida de oración, este contacto con Dios. Nehemías, del que le estaba hablando en el punto anterior, fue un hombre de oración tremendo. Mire, Nehemías en el capítulo 1 se nos dice que Ananí viene de Jerusalén y Nehemías se encuentra en Babilonia. Entonces Nehemías le pregunta, ¿cómo está nuestra ciudad? ¿Cómo está Jerusalén? Y el hombre le dice, bueno, allá es una vergüenza lo que estamos pasando. Las murallas están caídas y derribadas, las casas. Bueno, y le comienza a dar una noticia catastrófica. Esto le dolió en el corazón a Nehemías. Se afligió en gran manera. Y entonces, ¿qué hizo Nehemías? Dice que pasó en ayuno y comencé a orar, nos dice allí, por algunos días. Nos dice que eso fue en el mes de Quisleu, no sé si se mirará bien por ahí, en el mes de Quisleu. Y luego en el capítulo 2 dice que está delante del rey, porque él era el copero del rey y le está sirviendo el vino. Pero ya está en el mes de Nisan. Pero el rey mira a Nehemías que está triste y le dice, ¿qué es lo que tienes, Nehemías? Tú lo que tienes es tristeza del corazón. ¿Qué te pasa? Entonces dice él, temí en gran manera. Entonces, desde el día del mes de Quisleu que le dieron la noticia hasta el mes de Nisan, habían pasado 4 meses y la aflicción no se había quitado. Así que había estado clamando durante 4 meses para que el rey le dijera en este momento, ¿qué tienes? ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está derribada y las murallas están tiradas por el suelo? Y le dice al rey, ¿qué quieres que haga? Y claro, le dice Nehemías, permíteme ir allá y yo la reconstruiré. Además le dice, concédeme una guardia, además concédeme madera. Ya tenía planificado todo lo que iba a necesitar para levantar esas murallas. Cuando Nehemías estuvo orando, Dios le comenzó a dar la visión. La visión. Esto es precioso. Cuando usted ora, cuando usted tiene un objetivo, durante la oración comenzarán a venir ideas. Es saludable mantener siempre un cuadernito ahí a mano, su lapicito a mano, porque de repente mientras usted ora, viene la idea para un sermón y usted viene y apunta rapidísimo, porque comienzan a venir ideas, comienzan a venir visiones. El Espíritu Santo te comienza a dar, a revelar. Entonces había pasado, mire, de Quisleu, el mes de Tebel, el mes de Shevat, el mes de Adar y el mes de Nisan. 4 meses orando. Nosotros también necesitamos orar. Y si hablamos de Jesucristo, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12, se nos dice que Jesús
pasó la noche entera orando a Dios. Esto, hermanos, no era casual. Esto era una práctica que el Señor hacía continuamente. Oraba, no solamente pasaba las 12 horas orando en la noche, oraba de diferentes maneras, diferentes horarios, como por ejemplo la oración en Getsemaní, se nos dice que fueron como unas 3 horas. En otra ocasión dice que cuando multiplicó los panes y los peces, vino a la tercera vigilia caminando sobre las aguas. Había pasado alrededor de unas 7 a 9 horas clamando. Qué tremendo era la vida de oración de Cristo. Con razón el Señor, en su humanidad, cuando vino como hombre, manifestaba tanto poder. Él fue el varón perfecto, la combinación del humano con lo divino juntos. Él vino a mostrarnos cómo se hacen las cosas. Nosotros, si queremos éxito en la vida, vamos a tener que orar. Entonces, y debemos mejorar cada día, hermanos, en la oración. Debemos de mejorar, debemos de usar la oración de intercesión, la oración en el Espíritu, o sea, oración con gemidos indecibles, oración en lenguas. Hay gente que tiene el don de lenguas. El apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios que oro en lenguas más que todos vosotros. Hermanos, estamos hablando de los corintios. Los corintios eran expertos para hablar en lenguas. En el capítulo 14, Pablo les escribe un capítulo entero sobre cómo debe usarse el don de las lenguas. Pero Pablo le dice a los corintios: hablo en lengua más que todos ustedes. Cuando las hablaba, si él mismo dice, en la congregación, prefiero hablar 5 palabras para que ustedes me entiendan que hablar 10.000 palabras en lenguas desconocidas, porque a nadie edificaría. Pablo hablaba lenguas en su vida de oración. Y él nos enseña que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Judas nos dice orando en el Espíritu. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que hacer: orar en el Espíritu, orar con oración de intercesión, con oración de adoración, orar con entendimiento, orar usando argumentos. Necesitamos aprender a orar cada día más. Entonces aquí te comparto, hermanos amados, les comparto a ustedes, te comparto a ti, hermano y hermana, amigo, que quizás vas a ver este sermón, estas 5 claves, algo básico para tener éxito en la vida. Son vasos prácticos, pero si usted lo pone en práctica, tal vez quisiera usted algo más amplio. Esto poquito que te comparto, si usted le pone en práctica, estoy seguro que tu vida va a ser diferente. Si usted pone en práctica esto, estoy seguro que tu vida va a cambiar. Son unas pocas lecciones, quizás no sea un mensaje completo, no es un libro tan amplio como la Biblia, pero esto te va a ayudar en gran manera, estoy seguro. Vamos entonces a la acción. Comencemos con la oración, con el estudio de la palabra y entremos en acción. Muchas gracias, mis hermanos, por ver este video hasta el final. Que Dios te bendiga. Si este mensaje te bendice, te pido por favor que lo compartas. Y gracias por tus comentarios, por los likes que me dejas siempre en Facebook y los comentarios que me hacen en YouTube. Que Dios me los bendiga.